Ya. Listo, tenemos la composición. ¿Me pueden dar los datos de temperatura crítica para el hidrógeno? O bueno, las condiciones del hidrógeno. Tenemos 47 y 20,8 atmósferas. Perdón, ¿me puedes repetir? Justo hablaron al mismo tiempo y no te escuché bien. 41 Kelvin y 20,8 atmósferas. Y para el nitrógeno teníamos 126,2 Kelvin y 33,5 atmósferas. Ya, listo. Entonces, les voy a escribir la fórmula y si mal no recuerdo ya calculamos, de hecho, TR, ¿verdad? Hasta Z creo que calculamos, ¿verdad? No, Z dijo que vayamos a ver en la carta. Ya, bueno, a ver, entonces, rapidito. Como esto es una mezcla de gases y se pueden considerar como una mezcla de gases ideales, nosotros podemos aplicar, perdón, como una mezcla de gases reales desde aquí. Nosotros debemos sacar el factor de compresibilidad de la mezcla. Aquí es donde podemos aplicar la regla de Kay. Entonces, la regla de Kay lo que nos dice es que para poder determinar Z de la mezcla podemos utilizar las temperaturas reducidas o las temperaturas pseudo reducidas y la presión pseudo reducida. Esta temperatura pseudo reducida se calcula a partir de la temperatura pseudo crítica y lo mismo para la presión. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas de estas? Hola, Eri. La fórmula, denme un segundito, chicos, por favor. No sean malitos, chicos, denme un segundito. Hola, Eri. Perdón, estoy sin mascarilla.
Chicos, ¿están por ahí? Sí, profe. Sí, profe, es que creo que estaba sin Sí, volumen. profe. Recién Sí. entró. Discúlpenme, justo estoy en la poli y estaba llegando un equipo que tenía que recibir, por eso me distraje un momento. A ver, volvamos a lo que estábamos. Entonces tenemos esto. Bueno, ya no le voy a volver a copiar las condiciones. Entonces aquí les decía que para calcular el Z de la mezcla necesitamos determinar las temperaturas, las condiciones pseudo reducidas y a partir de las pseudo críticas se calculan estas pseudo reducidas. Entonces me parece que ya calculamos la temperatura crítica, la pseudo crítica para la mezcla. ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto da esto, chicos? 63, 62. 62. No les escucho bien. ¿Me pueden Punto repetir, por 3 favor? Kelvin. 62.3. Sí, profe. Sí, Ya. 62.3 que Ya. ¿Y la presión? 16:45. A ver, entonces 23.98 atmósferas. 23.48 atmósferas. Ya. 98. 98, ya, gracias. Ahora, a partir de estos datos se calcula en cambio las condiciones pseudo reducidas. Entonces aquí vamos a tener temperatura pseudo reducida de ¿cuánto? 3.25. 3.25 y acá. 33,3. Y acá va a ser 33,3. Listo. Entonces, con estos datos les mandé a ver en la carta de compresibilidad cuál era nuestro Z de la mezcla. ¿Cuánto sale esto? 1.9. 1,9. 1,9. Bueno, a todos les dio 1,9 y yo les di ya el dato exacto porque lo hice en el ES. Pero si es que me dicen cuánto es el gráfico, no pasa nada. ¿Sale lo mismo? Sí. ¿Ya? Listo, entonces ya tenemos nuestro Z. De ahí, ¿qué creen que deberíamos hacer? A ver. Reemplazar En la ecuación. general y de ahí Exactamente, despejar. reemplazar en la ecuación, es decir, PV es igual a ZM por R y por T. Entonces, el ejercicio me pedía el volumen, ¿verdad? Déjenme ver, calcular el volumen específico en litros por mol, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ya, Sí, profe. entonces simplemente tendríamos que despejar. Entonces, vamos a despejar. El volumen es igual a ZM RT sobre P. ¿Ya? Entonces, de aquí hay que tomar en cuenta que nuestras unidades deberían estar en... las unidades de R me refiero, ¿no? Las unidades de R debería estar en qué unidades, chicos? ¿O cuál debería ser nuestro valor de R? Para las unidades que estamos manejando. Podíamos cambiar las atmósferas por kilopascales y Eh, los grados centígrados a Kelvin. bueno, es más fácil utilizar la otra, ¿no? Cuando R es igual a 0.082 atmósferas litros mol Kelvin. Podríamos utilizar de una. ¿Por qué aquí estoy tomando a R como el R universal que nosotros le habíamos puesto como R1, RU? Veamos las unidades que me va a dar. Me está pidiendo en litros por mol, ¿no es cierto? Porque perdón, sí, en litros por mol me está pidiendo. Ya me dice cuál es el volumen específico de la mezcla. ¿Por qué en este caso estoy utilizando moles? Porque nosotros, cuando tenemos una mezcla, vamos a tener aquí la composición molar. Entonces, aquí ya nos está dando esa idea o ese dato, en otras palabras. Entonces, el volumen me va a dar en litros por mol. ¿Ya? Entonces, si nosotros utilizamos atmósferas, litro, mol, Kelvin, acá vamos a tener Kelvin y acá vamos a tener atmósferas. Fíjense, se simplifica y se simplifica y nos queda en litro por mol. ¿Qué estaríamos con lo que habíamos o con lo que el ejercicio nos está solicitando? Entonces, por eso podemos utilizar directamente nuestra fórmula con el RU.
Ahora, aquí entonces pongamos RU. Reemplacemos datos. Nos quedaría 1.9, esto es adimensional, por 0.082 por la temperatura. ¿Cuánto era la temperatura? Era menos 70, ¿verdad? 203 Kelvin. Ya, 263, perdón, 203 Kelvin. Listo, 203 Kelvin. Bueno, no le voy a poner unidades. Dividido para, ¿cuántas atmósferas era? 800. 800 atmósferas. Listo. Entonces, del volumen, ¿cuánto les da? ¿El volumen cuánto les da, chicos? Cero coma cero cuatro. 0,04. 0,04. Ya, litros por mol. ¿Listo? ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro, chicos? Profe, una pregunta. Dígame. El R1 no entendí de bonito de dónde lo sacamos. Este RU ya es un dato. Por eso les aclaré que esta era nuestra RU. Esta es la constante universal de los gases. Sí, pero ¿Con qué unidades de atmósferas litro mol Kelvin? ¿Ya? es que ya me di cuenta que no estoy trabajando con kilopascales, sino con atmósferas. Gracias, profe. Exactamente. Correcto. Muy bien. Por eso mismo es. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, ¿por qué utilizamos directamente el RU? El RU. Porque, a ver, nosotros tenemos esta fórmula, ¿no es cierto? PV es igual a nRT. Aquí utilizábamos el RU, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan esto, verdad? Ahora, Sí. si es que nos pide, de hecho el ejercicio mismo nos decía que quería el volumen específico. Ahora, cuando nosotros hablamos de volumen específico, nosotros vamos, bueno, lo primero que se nos vendría a la mente sería volumen sobre masa, ¿no es cierto? Pero como nos está hablando de una mezcla de gases, este volumen específico también se puede expresar como volumen sobre mol. Entonces, al hablar de una mezcla, es más factible utilizar esta expresión de aquí, porque la composición molar o la fracción molar que nos dio, nos da en fracción molar, valga la redundancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una mol de la mezcla tiene 0,75 de hidrógeno y 0,25 de nitrógeno. Entonces, por esta razón, porque nos dio en expresión molar, nosotros podemos utilizar aquí el volumen molar como volumen específico. En otras palabras, de esta fórmula de aquí, simplemente le cambio el número de moles para este lado y me va a quedar de esta forma. Entonces me queda el volumen molar. En un segundito le corrijo esto. El volumen molar, que era la V con la rayita arriba, es igual a RU por T sobre P. Como estamos hablando de que es un gas ideal, necesitamos ajustarle este comportamiento ideal mediante el factor de compresibilidad. Entonces, de esta forma simplemente le aumentamos Z. Pero hay que aclarar que este Z es de la mezcla. Entonces tendríamos esto, chicos. ¿Ahí sí quedó más claro?
tal vez para que quede de mejor manera, le podríamos poner así. ¿Ya? ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Ya, chévere. Entonces, hasta aquí llegaríamos con respecto a todo lo que son gases, ¿no? Eso es todo lo que son gases. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy ya no son propiedades de fluidos o propiedades de sistemas. Ahora lo que vamos a ver es específicamente ya balance de masa. Más adelantito se van a dar cuenta por qué estudiamos las propiedades, pero ahora vamos a ver exclusivamente balance de masa. Entonces, para poder entender los balances de masa, es necesario que ustedes se acuerden, porque esto ya vimos, cuando teníamos un proceso en flujo estacionario y cuando tenemos un proceso en flujo no estacionario. Entonces, se hablaba o decíamos que teníamos un flujo o un proceso en flujo estacionario cuando no tenía cambios las propiedades con respecto al tiempo o no existe cambio con respecto al tiempo, ¿ya? Con este concepto, en donde introducimos la palabra flujo, es mucho más fácil entenderle a este proceso estacionario, ¿ya? ¿A qué me refiero? Si nosotros aquí tenemos un flujo de 10, pongamos gramos por segundo, y aquí tenemos un flujo de 10 gramos por segundo, ¿qué va a suceder con la acumulación dentro del tanque? ¿Va a existir acumulación, chicos? No, 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 porque porque lo todo que lo está que está entrando, entrando. está exactamente, está saliendo. saliendo. Ya, Claro. entonces, esto que le hemos llamado que es un proceso en flujo estacionario, va a ser de vital importancia identificar cuando hagamos balances de masa, ¿ya? Ahora, veamos la otra opción. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un flujo de 15 gramos por segundo y a la salida tenemos un flujo de 10 gramos por segundo? En este caso de acá abajo, ¿va a existir acumulación dentro del tanque? Sí, Sí, de 5. sí, ¿no es cierto? Porque va a existir una cantidad de 5 gramos por segundo que no va a estar saliendo mientras están entrando. Entonces aquí sí va a existir una acumulación. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro entonces con esto? Sí, Sí, profe. Ya, chévere. Ahora, esto que acabamos de hacer de una forma indirecta, que es analizar qué es lo que sucede con la masa en un sistema, se conoce como balance de masa. En otras palabras, el balance de masa no es nada más, no es nada más que una contabilidad de la cantidad de masa que está interviniendo en un sistema. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es analizar la masa que está interactuando con un sistema que yo estoy estudiando. ¿Ya? Entonces, este sistema que estamos estudiando puede ser, como no puede ser, un proceso en el cual se involucre o bien un sistema con reacción o un sistema sin reacción. En otras palabras, el balance de masa o los balances de masa no es nada más que la contabilidad o la cuantificación de la cantidad de masa que está interactuando en un sistema, y este sistema puede ser sin reacción o con reacción. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro esta partecita? ¿Podría repetir, por favor, profe? Claro. A ver, vamos a definir ahora lo que es un balance de masa. Para que se entienda mejor, vamos a poner un ejemplo. Tenemos este sistema, ¿ya? Entonces, en este sistema tenemos una entrada y una salida. A este sistema le vamos a llamar sistema X. Entonces,
El balance de masa es una contabilidad o una cuantificación de la cantidad de masa que está interactuando con un sistema determinado. Este sistema puede ser un proceso en el cual se lleve a cabo una reacción química o puede ser un proceso en el cual no se lleve a cabo una reacción química. Un ejemplo, un proceso en el cual no se lleva a cabo una reacción química es un mezclador, por ejemplo. En un mezclador nosotros simplemente vamos a tener la entrada de un flujo A, la entrada de un flujo B, los dos se mezclan aquí dentro de mi sistema y me va a salir como un flujo C. Entonces, esto es un ejemplo claro de cuando tenemos un proceso no reactivo. O en otras palabras, un proceso en el cual no se da una reacción química. Pero también podemos tener el caso en el cual sí exista una reacción química. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso cuando existe reacción química? Nosotros alimentamos reactivo A, reactivo B, aquí se da una reacción como tal y me va a dar un producto C. Las propiedades del flujo C van a ser totalmente diferentes a las propiedades del A y del B. Eso es lo que ocurre en cambio en un proceso con reacción química. ¿Ya? ¿Ahí sí quedó más claro? Sí, profe. Ya. Ahora, hay que tener en cuenta que este principio, este balance de masa, se basa en el principio de la conservación de masa, en donde me dice que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, aquí les he puesto un ejemplo claro de lo que sería un balance de masa, ¿no? En reacciones nosotros acostumbramos a cuantificar el número de moles, pero si estas moles nosotros les transformamos a masa, nos vamos a dar cuenta que la masa que está ingresando como reactivos tiene que ser igual a la masa que está saliendo como productos. Esto porque tiene que cumplir con la ley de Lavoisier, en la que me dice que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En este caso, 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno, que me dan un total de 36, se están transformando en 36 exactos gramos de agua. Entonces, esto es un ejemplo claro de lo que es el principio de conservación de masa. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, pero... Ya, ahora, vamos a empezar a hablar acerca de las fórmulas que rigen a los balances de masa. ¿A qué me refiero? Este balance de masa nosotros le podemos expresar de una forma muy general, o sea, le podemos dar una ecuación general, ¿ya? Entonces, para que me entiendan, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar la ecuación general del balance de masa, ¿ya? Entonces, pongámonos un ejemplo cualquiera. Pongámonos un ejemplo reactante, ¿ya? Un ejemplo reactante. Es decir, aquí se va a dar una reacción. Entonces, vamos a alimentar A, solamente alimentar A. Solo hagámosle con una sola entrada, ¿ya? Y vamos a hacer una salida C. Una salida B, ¿ya? Entonces, qué sé yo, puede ser, por ejemplo, un proceso de, a ver, una reacción. Una oxidación, no sería una oxidación en este tipo. Simplemente esta es una reacción en la cual se convierte A a B, ¿ya? No se me ocurre un ejemplo claro este momento. Pero háganle cuenta que yo a A le hago reaccionar y se me va a convertir en B. Entonces, si yo quiero cuantificar la cantidad de masa que está interactuando en mi proceso, yo debería analizar todas las entradas, todas las salidas y todas las interacciones de masa dentro del volumen de control. Entonces,
¿Cuál es la fórmula o la ecuación general del principio de la conservación de masa o de los balances de masa? Es el siguiente. La masa que entra menos la masa que sale tiene que ser igual a una acumulación que se va a dar dentro de nuestro sistema. Entonces, con esta fórmula general, nosotros podemos analizar un balance de masa en cualquier sistema, ¿ya? En cualquier sistema tiene que cumplir con esta fórmula de aquí. Entrada menos salida es igual a acumulación. Ahora, me voy a adelantar un poquito para el siguiente tema, que son balances de masa con reacción, pero es para la explicación y que me puedan entender totalmente. A ver, entonces, si nosotros estamos analizando este ejemplo donde existe una reacción, ¿cuáles serían nuestras entradas? ¿Qué tendríamos de entradas? A la A. La Solo A, ¿no es cierto? Sería la masa de A. ¿Tengo alguna otra entrada? No, no hay nada. ¿Qué les parece si es que yo les digo que aquí, dentro del tanque, existe una producción de acuerdo a esta reacción? ¿Qué quiere decir producción? O sea, que crea más. Que está desapareciendo A y que está apareciendo B, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros lo analizamos aquí dentro, aquí A está, en otras palabras, saliendo y B está entrando. No sé si es que me hago entender. Yo no lo entiendo, profe. Ya, hagamos ¿De una dónde, cosa. ¿de dónde saldría La B? masa de entrada sería de B. Ya, espérenme un segundito. Para que no se me confundan, vamos a hacer lo siguiente. Ya. Simplemente vamos a analizar un sistema sin reacción, ¿ya? Olvídense la reacción. Eso le vamos a ver más adelantito, ¿ya? Para que no se me confunda. Entonces, este proceso es un sistema sin reacción, ¿ya? Esta es la fórmula general de nuestro balance de masa para procesos sin reacción. Tomarán en cuenta esto. Esto es sin reacción. Ahora, ya quedamos que va a ser entrada menos salida es igual a acumulación, ¿no es cierto? Ahora, ya quedamos igual que la masa, la única masa que entra va a ser la masa de A. ¿Cuál sería entonces la masa que sale? La B. La masa de B. La La masa de B. masa de B. Ya, esta acumulación nosotros le podemos expresar de la siguiente forma. Le podemos expresar que la variación de masa dentro del sistema con respecto al tiempo es una acumulación que va a existir. Entonces es la misma fórmula. Si ustedes se fijan, es la misma fórmula, ¿ya? Entonces, ahora, aquí viene lo importante, chicos. Como estamos analizando un balance de masa sin reacción química, aquí es muy importante saber si es que el flujo está en estado estacionario o está en estado no estacionario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si es que el sistema no se encuentra, perdón, se encuentra en estado estacionario, ¿qué creen que sucede con la acumulación? ¿Es nula? No hay Es acumulación. nula, no existe acumulación. Correcto. Entonces, en el estado estacionario, esta fórmula del balance de masa me va a quedar que la masa de entrada, que era A, menos la masa de salida, que es B, es igual a 0. O lo que es lo mismo que ya deducimos simplemente por la experiencia, que sería, o por lógica, que la masa de A tiene que ser igual a la masa que B. En otras palabras, la masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale. ¿Sí queda claro esta parte, chicos? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Ahora,
¿Qué creen que sucede el momento que tenemos un sistema en flujo no estacionario? Para que me puedan entender esto, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner un tanquecito que se va a llenar, ¿ya? O sea, originalmente está vacío y luego se va a llenar, ¿ya? Este es el típico ejemplo de un flujo no estacionario. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué masa está entrando? ¿O cómo sería mi balance de masa en este caso? A ver, ¿cómo quedaría? Esto llamémosle A. ¿Cuál sería el balance de masa? Bueno, analicémoslo. Masa de A, no pongamos A, perdón, denme un segundo. Aquí sería entradas menos salidas es igual a la acumulación. Entonces, ¿qué entradas tenemos a nuestro sistema? La A. Solo la masa Masa. de A. ¿Tenemos tal vez salidas? No hay salida. No hay salida, entonces esto me va a quedar igual. Si es que esto es un flujo en estado no estacionario, que ya les estoy diciendo que es el ejemplo, nosotros vamos a tener aquí que la variación de la masa en el sistema con respecto al tiempo es igual a nuestra acumulación. Entonces, ¿a qué se refiere con un flujo, en un proceso en flujo no estacionario? A que aquí de cajón ya va a existir una variación de la masa, ¿no es cierto? Pero a ver, entonces para poder analizar esta acumulación nosotros debemos determinarlo en un tiempo determinado o tenemos que calcularlo en un tiempo determinado. Entonces analicemos entre un tiempo 0 y un tiempo 1. Entonces, la masa que está entrando en A va a ser igual. Si esto nosotros integramos, nos va a quedar, bueno, separamos e integramos, nos va a quedar la masa a un tiempo 1 menos la masa a un tiempo 0. Entonces, de esta manera, nosotros podemos saber qué cantidad de masa entró a través del flujo A que se convirtió en acumulación de mi sistema. ¿Sí le ven? O en otras palabras, cuando nosotros queremos determinar un balance de masa en flujo no estacionario, nosotros debemos calcular esta acumulación que se va a dar en nuestro sistema. O en otras palabras, debemos determinar cuál es la variación de la masa dentro del sistema con respecto al tiempo. ¿Sí quedó claro? Sí, Y, profe. profe, ¿qué pasa si en el siguiente, bueno, si en otro tiempo determinado el agua o, bueno, el flujo empieza a desbordarse? Ya, perfecto, es una excelente pregunta. Hagámosle. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro balance de masa en el caso que nosotros tengamos aquí una salida? ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que la masa de entrada menos la masa de salida va a ser igual a la variación de la masa dentro del sistema con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros conocemos la entrada y si conocemos la salida, la diferencia va a ser nuestra acumulación. Ahí habíamos hecho un ejemplo. Aquí tenemos 15 gramos por segundo y aquí tenemos 10 gramos por segundo. Entonces, ¿cuál sería nuestra acumulación? Va a ser 15 menos 10 que nos da 15 menos 10 serían 5 gramos por cada segundo. Entonces nos dice que la acumulación que yo tengo en mi sistema es de 5 gramos por cada segundo. Entonces de ahí viene la parte de saber o de integrar en dos puntos determinados del tiempo, tiempo 0 y tiempo 1. Entonces, si yo quiero saber cuál es la acumulación en 15 segundos, yo ya tengo este parámetro de aquí que me va a decir que es 75 gramos. ¿Sí queda claro?
¿Sí quedó Profe, claro? disculpe, la integral es definida entonces. Sí, siempre va a ser definida porque va a ser en un tiempo determinado que nosotros queramos ver o que queramos estudiar. Profe, disculpe, ya me perdí en algo. ¿Por qué eran los 75 gramos? Ya, a ver, le voy a escribir mejor para no perderlos. Ya, haciendo un ejemplo ya práctico con flujos, nos quedaría que nosotros tenemos una acumulación de 5 gramos por segundo. Entonces, de ahí les decía que esta acumulación está definida por tiempo, es decir, es muy general, nos está diciendo que por cada segundo se acumulan 5 gramos. Entonces, si mi proceso dura, por ejemplo, 15 segundos, nosotros tenemos esto, un tiempo 1 de 15 segundos. Y tenemos un tiempo 2, perdón, un tiempo 0 de 0 segundos, ¿ya? Entonces, la respuesta que nos dio fue 5 gramos por segundo, ¿ya? Ahora, como tenemos 15 segundos de tiempo, nosotros queremos saber cuánta acumulación tuvimos en masa. Entonces nos da 75 gramos. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ahora, verán, esta ecuación que está escrita aquí, que está en su aula virtual, es una ecuación un poco más desarrollada de la que habíamos hecho antes, cuando habíamos dicho que era la masa de entrada menos la masa de salida es igual a la acumulación. Entonces, es necesario que entiendan a qué se refiere esta ecuación que está escrita aquí para que se les haga más fácil el momento que hablemos de balances de masa-contracción. Entonces, entendamos lo siguiente. Nosotros aquí tenemos un sistema, ¿ya? Entonces, este sistema, planteemos que es un sistema cerrado originalmente. Es decir, aquí está encerrado solito. Aquí está una sustancia que está encerrada solita, ¿ya? Entonces, verán. Si es que aquí nosotros le añadimos otro producto y, por ejemplo, va a existir una reacción, ¿qué sucede dentro del sistema? ¿Qué pasa dentro del sistema? Se está generando una cierta cantidad de masa de o producto de la reacción, ¿no es cierto? Hay una cantidad de masa que se está produciendo constantemente con respecto al tiempo. Ya, ahora, ¿sí me entendieron esa parte, no es cierto? ¿Sí me entendieron esa parte? Sí, profe. Ya. Ahora, si es que nosotros tenemos igual el mismo sistema reaccionante y en cambio le analizamos que están entrando una cierta cantidad de masa de A y de B, pero como A y B reaccionan, ¿qué sucede con las cantidades de A y de B? En una reacción, ¿qué sucede con las cantidades de los reactivos? Se unen y forman otras. Se Ya, combinan. exactamente, se están consumiendo, ¿no es cierto? Se están consumiendo. Entonces nosotros podemos asumir que en cambio, en esta parte de la reacción existe un consumo de una cantidad de masa, ¿ya? Entonces, esta fórmula que está escrita es una fórmula muy, pero muy general, en donde me dice que la cantidad de masa que entra, que es igual a la entrada que cruza las fronteras, es decir, a los flujos que tenemos, más la generación que se puede dar dentro del sistema, la otra entrada, menos a ver, aquí pongamos entrada, aquí sería generación, menos la salida que cruza las fronteras y menos el consumo dentro de nuestro sistema va a ser igual a la acumulación, ¿ya? Esta es una fórmula más general todavía, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que si es que pasa un sistema o tenemos un sistema en donde existe una posible generación de masa interna
o un consumo de generación de masa dentro del sistema, estos dos datos, que son los que le voy a marcar en rojo, deben tomarse, perdón, aquí sería este y sería este. Estos dos datos deben tomarse en cuenta en nuestra reacción o en nuestro balance de la reacción, porque también es una cantidad de masa que tenemos que cuantificar por la interacción que se da en el sistema. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ya. Si quedó claro, les hago una pregunta. Si nosotros vamos a estudiar un balance de masa sin reacción, que es el tema que estamos empezando, ¿qué término se va a simplificar? No es el de generación dentro del sistema y el del El consumo consumo dentro. dentro del Ya, sistema y la correcto, muy bien, ya entendieron, perfecto. Entonces, en un balance de masa sin reacción, simplemente nos queda esto. Entrada menos salida es igual a acumulación. ¿Ya? Ahora, para entenderle claramente esta parte de los balances de masa, hay que tomar en cuenta una cosa. Hay que tomar en cuenta si es que mi sistema es un sistema abierto o si es que es un sistema cerrado. ¿A qué se llamaba un sistema cerrado, chicos? Donde En no el hizo que la no interacción de la existe masa. más. Ya, correcto. Aquí no existe entrada de masa, pero sí entrada y salida de energía. Y acá, en cambio, vamos a tener una entrada de masa o una salida y una entrada o salida de energía. ¿Ya? ¿Por qué es necesario aclarar esta diferencia entre sistema cerrado y sistema abierto? Porque vamos a tener que aquí esta masa está entrando continuamente con respecto al tiempo. Al ser abierto, es decir, un sistema en el cual continuamente está entrando o saliendo masa, esta masa con respecto al tiempo, o mejor dicho, este flujo de másico se va a convertir en, como les digo, en flujo másico. Chicos, permítanme un segundito, por favor, no sean malitos. Inge, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Aquí en la poli, Inge. Mil disculpas, chicos. A ver, entonces continuemos. Les decía que es muy importante analizar si es que es un sistema. Ay, mira, pues denme un segundo. Si es que es un sistema abierto o cerrado, porque cuando tenemos un sistema abierto, vamos a tener continuamente una entrada de masa o una salida a través de la frontera. Entonces, al ser continuo, eso quiere decir que nosotros tenemos que analizar la masa con respecto al tiempo, tanto en la entrada como en la salida. Entonces, esta relación entre la masa y tiempo se conoce como flujo másico. ¿Ya? Esto ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, chicos? Sí. Ya. ¿Cuáles eran las unidades del flujo másico? Fácil, chicos. Kilogramo por segundo. Kilogramo por segundo, correcto. Entonces aquí tendríamos kilogramo por segundo. Ahora, si nosotros no queremos analizar en masa y lo vamos a analizar en volumen, también lo podemos hacer. Pero esto es necesario de igual forma analizarlo con respecto al tiempo. Aquí, en cambio, vamos a tener un flujo volumétrico.
¿Ya? Este flujo volumétrico, en cambio, van a ser en metros cúbicos por segundo. Este flujo volumétrico también se conoce como caudal, o en algunos libros ustedes van a encontrar como gasto. ¿Ya? Eso para que tengan presente. Ya, si es que tal vez es un proceso, en cambio, en el cual se da una reacción, aquí es más importante analizarlo en función no del volumen ni de la masa, sino de las moles. Entonces, cuando tenemos las moles con respecto al tiempo, aquí vamos a tener, en cambio, un flujo molar. ¿Ya? Entonces, este flujo molar va a tener unidades de mol por segundo o kilomol por segundo. ¿Ya? Esto es así de sencillo. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo, chicos? Ya. Sí. Listo. Ahora, si nosotros vamos a analizar un sistema en el cual tenemos una entrada y una salida, es importante determinar una cantidad de masa o un parámetro inicial de flujo másico como referencia. Entonces, esta cantidad de flujo másico, flujo volumétrico, flujo molar, que nosotros nos vamos a definir para analizar el sistema, se conoce como base de cálculo, que también creo que sí hablamos. Entonces, si nosotros nos ponemos una base de cálculo de 1 kilogramo por segundo, lo que estamos diciendo es que vamos a analizar qué es lo que sucede con la masa que interactúa en el sistema si es que constantemente durante un segundo ingresa a dicho sistema 1 kilogramo. ¿Ya? Entonces nosotros podemos partir de esta base de cálculo para calcular el resto de los parámetros dentro de nuestro sistema. Ahora, este mismo valor nosotros le podemos cambiar a 100 kilogramos por segundo. Esto es equivalente al 1, o vamos a cambiar la base de cálculo porque nos va a dar las mismas ecuaciones, sin embargo hemos planteado un diferente punto de partida. Es así de sencillo. Entonces, a esto se conoce como base de cálculo. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Yo no le puedo escuchar bien de la base de cálculo. Sí. Ya. Entonces, ¿qué me decías? Perdón, no te escuché muy bien, en cambio yo. Que no le podía escuchar bien lo que dijo de base de cálculo. Ya. La base de cálculo entonces sería un parámetro inicial de nuestro balance de masa que nos va a establecer una base de cálculo específicamente. Por ejemplo, les ponía 1 kilogramo, 100 kilogramos, 1000 kilogramos. Estos tres van a ser equivalentes, no simplemente porque sea por 100 o por 1000, sino que van a ser equivalentes porque si nosotros partimos de un mismo origen, nos tiene que dar la misma salida en cualquiera de estos casos. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con una ley, con una ecuación fija. Entonces, si nosotros establecemos que la masa de entrada menos la masa de salida es igual, por ejemplo, a 10 gramos, esto siempre se tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos una base de cálculo de 100, ya, menos la masa de salida es igual a 10, ¿cuánto será nuestra masa de salida? Va a ser igual a ¿cuánto? A 90. Ya verán, fijarán, esto es 90. Ahora, si nosotros cambiamos nuestra base de cálculo, ya no sea 100, sino sea 1, ya, aquí nuestra acumulación, perdón, hagámosle de 1000 para que se vea más claro. Entonces, si nosotros tenemos una base de cálculo de 1000 y tenemos la misma acumulación, aquí nuestra masa de salida, en cambio, va a ser 990. Son equivalentes porque siempre tiene que cumplir con la ley de la ecuación, perdón, con la ley o el principio de conservación de la masa. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ya. Sí, Bueno, profe. este ejemplo le vamos a dejar para luego. Ahora, como estábamos hablando de balances de masa sin reacción,
aquí simplemente les hago caer en cuenta que este término de aquí y este término de acá no van a existir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la ecuación si nosotros tenemos un balance de masa en flujo estacionario? ¿Qué ocurría? Acumulación era igual a cero. No había La acumulación. acumulación también se va a simplificar. Entonces, en un balance de masa, perdón, el balance de masa en un proceso de flujo estacionario que no tiene reacción química, siempre va a cumplir con esto. Entrada tiene que ser igual a salida. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. A ver, vamos a tomarnos 10 minutitos hasta respirar, ¿ya? Entonces, 12:15, 12:20 para regresar. ¿Les parece, chicos? Sí, profe. Ya. Sí, profe.
Sí. Listo, chicos. A ver. Vamos a seguir. Listo. A ver. Antes de hacer este ejercicio que ustedes ven aquí, vamos a aclarar lo siguiente. ¿Ya? Vamos a aclarar lo siguiente. Anteriormente habíamos hablado que estas corrientes, es decir, estos flujos de aquí, que es A o B, pueden ser o bien puros o bien como mezclas, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan de esta parte? ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profe. Ya. Corríjanme si me equivoco, o bueno, si es que no se acuerdan, no hay problema. Ya hablamos acerca de que en una corriente, es decir, en un flujo, nosotros podemos tener dentro de un flujo solamente el producto, un producto puro, o podemos tener mezclas. Por ejemplo, digamos que tenemos un flujo de A, es decir, A vale 100 kilogramos por segundo. Este flujo de A puede estar constituido únicamente por A. Entonces, de aquí la composición es 1. O también podemos tener un caso en el cual tengamos el mismo flujo de 100 kilogramos por segundo, pero esta corriente sea una mezcla. Por ejemplo, podría ser A y B. Entonces, de aquí tendríamos 0,505. ¿Ya? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, en este momento lo que vamos a trabajar es con balances de masa en corrientes puras o con corrientes puras. Es decir, en donde existe un solo componente dentro de la corriente. Entonces, una vez especificado o aclarado esto, nosotros tenemos que plantear nuestra ecuación general, ¿ya? Entonces, en nuestra ecuación de balance general nos quedaría masa de entrada, o no, pongamos desde un comienzo para que no se me confunda. A ver, nosotros tendríamos entonces entradas menos salidas es igual a la acumulación, ¿ya? Ahora, vimos que esto se podía expresar como masa de entrada menos masa de salida es igual a la variación de la masa en el sistema sobre el tiempo, ¿ya? Entonces, esto es nuestro punto de partida, ¿ya? Este se llama balance de masa global, ¿ya? Ahora verán, chicos, al ser una corriente pura, el flujo de entrada va a ser igual, pongámoslo así, el flujo va a ser igual al flujo del componente. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos una corriente que se llama A, que tiene 100 kilogramos por segundo, al ser un flujo puro, perdón, al ser un componente puro, la composición habíamos dicho que era 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? De estos 100 kilogramos por segundo, son 100 kilogramos de A por segundo. A eso hago referencia. Ya me van a entender el porqué de esto. ¿Sí queda claro esta partecita, chicos? Profe, Dígame. la molestia es que se me fue unos segunditos el internet. ¿Podría repetir esa partecita que acaba de borrar? Ya, listo, no pasa nada. A ver, entonces nosotros vamos a analizar sistemas de componentes puros. ¿Ya? Entonces, al ser un sistema de componente puro, nosotros estamos diciendo que una corriente, es decir, un flujo, por ejemplo, de A, que sea 100 kilogramos por segundo, este flujo va a ser igual al flujo
del componente. Por ejemplo, le podemos llamar componente A igual. Entonces, al ser una composición pura, esta composición es igual a 1, lo que quiere decir que estos 100 kilogramos son 100 kilogramos del componente A por cada segundo. Ahora, ¿qué sucede si es que esta corriente tiene varios componentes? Entonces, esta se llama corriente A, que son los 100 kilogramos por segundo, y vamos a decir que tenga el componente X y el componente Y. Entonces, vamos a decir que tengan 0,505, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros ya tengamos sistemas de componentes, de varios componentes dentro de un flujo, ya no podemos afirmar que el flujo de los 100 kilogramos es del componente que nosotros estamos analizando, sino que aquí necesitamos determinar la concentración que existe de X en los 100 kilogramos por segundo. ¿De dónde lo sacamos? De la formulita que ya habíamos analizado. La fracción másica era igual a la masa del componente dividido para la masa total. Entonces, si nuestra masa total es esta va a ser nuestra incógnita o lo que queremos determinar. Entonces, en la masa del componente va a ser igual a su fracción másica por el flujo total. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría esta ecuación para nuestra denotación o nuestro ejercicio de aquí? Nos quedaría que la masa de X es igual a la composición que le hemos llamado XX por la masa total que le llamamos A. Entonces, de esta manera nosotros analizamos la composición, perdón, la masa de un componente que está conformando a un flujo A. Esta sería la masa de X en A. Lo mismo podemos expresar para Y. Entonces podemos dejarle de esta manera. ¿Sí me entendieron, chicos? Sí, profe. Ya, entonces, acordaránse, vamos a tener sistema de componentes puros y sistema de variada composición. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Como nosotros ahora vamos a estudiar sistemas de componentes puros, lo que vamos a ver es que tenemos que identificar si es que nuestro sistema es intermitente o si es que es un sistema continuo. A pesar de que estos dos también pueden darse cuando tenemos mezcla de componentes, ¿no? Simplemente, como empezamos con esto, voy a hacer la aclaración. Entonces, ¿a qué se refiere con intermitente? Un sistema intermitente es aquel que la adición o la salida de masa se da por partes o por lotes o en forma batch. ¿Ya? ¿A qué hace referencia esto? Tengo un sistema, cojo, cargo una cierta cantidad de masa, cierro y de ahí después de un cierto tiempo le saco. ¿Ya? Ese sería un sistema intermitente o por lotes o por batch. Ahora, un sistema continuo va a ser aquel en el cual continuamente exista una entrada y una salida de masa. La diferencia de una y otra es que aquí vamos a tener una masa, mientras que aquí vamos a tener un flujo másico. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Chévere. Listo. ¿Tienen dudas hasta aquí? Ya. Si es que no tienen dudas,
vamos ahora sí a analizar un ejemplo de un balance de masa con corrientes puras. Ya. Aquí hay que especificar que dentro de procesos industriales, dentro de los casos más comunes de composiciones puras, vamos a tener mezcladores aquí vamos a tener separadores. ¿Ya? Espero que me entiendan, porque aquí hay una cosa medio interesante. Un mezclador sería aquel en el cual entra un flujo A, entra un flujo B y se convierte en un flujo C. Pero este flujo C va a tener una composición de A y de B. En un separador, en cambio, vamos a tener una entrada de un flujo. Cambiémosle de denotación para que no se confundan. Entonces aquí pongamos, no, a ver, este es el que tengo que borrar. Aquí era A y B. Ya, entonces aquí vamos a tener una entrada de un flujo X con una composición A y B. Un separador lo que va a hacer, en cambio, es obtener acá A y acá B. ¿De acuerdo? Esto es un separador. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Separadores. ¿Perdón? No te escuché bien. ¿Podría repetir la parte de los separadores? Ya. Un separador va a tener un flujo de entrada que le vamos a llamar X, en donde tenemos un componente A y un componente B. En el separador lo que va o sirve para poder justamente separar sus componentes. Entonces aquí vamos a tener que la salida va a ser el componente A puro y el componente B puro. ¿Ahí sí me hice entender? Sí, profe. Ya, chévere. Ahora, verán. Vamos a hacer el balance general en ambos casos. El balance de un mezclador, el balance de masa global de un mezclador, ¿cómo sería? ¿O a qué sería igual? ¿Quién me dice? A más B igual a C. Correcto. A más B es igual a C. Acá, el balance de masa global. ¿Cómo sería? X es igual a B, A más B. Ya, correcto, muy bien. Estos son, este que habíamos definido como balance de masa global, siempre va a estar referido a las masas totales o a los flujos totales. ¿Por qué hago referencia a los flujos totales? Porque si ustedes se fijan, cuando nosotros tenemos cualquiera de los dos casos, así tengamos componentes puros en una de las líneas, en la otra línea nosotros tenemos una composición o un flujo de varia composición. Entonces, cuando queremos analizar el balance de masa, así como podemos hacer un balance de masa global, podemos hacer un balance de masa específico. ¿A qué sería igual entonces un balance de masa específico? Sería cuando nosotros deseamos analizar la cuantificación o la contabilidad de la masa, pero orientado a un solo componente. Por ejemplo, podríamos hablar de A. Entonces, el balance específico de A. ¿A qué sería igual, chicos? A C menos B. Sería igual No, por eso Es igual. para la masa. Igual. A ver, tomen en cuenta, a ver, aquí quiero que tomen en cuenta una cosa.
Primero escribamos las masas totales. Aquí tendríamos A más B es igual a C. Ya. Entonces, espero que me entiendan si es que le hago de esta... A ver. Si es que le hago de esta manera. Ya. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esta diferente nomenclatura que he puesto? Tengo una corriente que les llamamos A con una composición de X. Ya, solamente de X. Tengo una corriente que le hemos llamado B con una composición Y. Y tenemos una corriente que le hemos llamado C con una composición X más Y. Entonces, mi pregunta es, si es que nosotros podemos hacer un balance de masa específico para, ya no se llamaría A, sino se llamaría para el componente X que está en estas corrientes, ¿cómo me quedaría? ¿O a qué sería igual? El componente X sobre la masa. Sería igual a la masa de X que está presente en B más la masa de X que está presente en A igual a la masa de X que está presente en C. ¿Sí o no, chicos? Sí, pero Ya, ahora, hace un ratito les había dicho que la masa de un componente dentro de una mezcla de componentes se podía definir a partir de esta expresión de aquí. ¿Sí se acuerdan, no es cierto? Si despejamos me quedaría de esta manera. ¿Sí, chicos? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí están sí. conscientes de esto? Ya, ahora, si nosotros queremos analizar entonces la masa de X en B, ¿cómo me quedaría esta fórmula de aquí aplicado acá? ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo sería? Sería la composición de X, haciendo referencia a este término de aquí, por la corriente B, que también, la masa total de B, perdón, que le hemos llamado como B mayúscula, más la masa de X en A. ¿A qué sería igual? La composición. Entonces, la composición de X en A por la masa total que es A. Aquí identifiquemos así, ojalá no se me confundan. A ver. Esto es En el cuestión... deber allí. Ya voy a eso. Esperen un ratito. Pongámosle nomás así. La composición de X en B. Aquí sería la composición de X en A. Acá me quedaría la composición de X en C por C. Esta sería mi balance de masa. Chuta. Ya me salí. Entonces les vuelvo a escribir cómo quedaría mi balance de masa. Me quedaría X de X en A por el flujo total más X de X en B por el flujo total es igual a X de X de C por C, ¿ya? Este quedaría como mi balance de masa específico para el componente X. Ahora, justo lo que me estabas diciendo, ¿ya? Vamos aquí a escribirle de esta forma. Entonces, tenemos A, que tenía un solo componente que era X. Aquí tenemos B, que tiene un solo componente de Y. Aquí vamos a tener C, que tiene X y Y. A ver, entonces, esta es nuestra ecuación del balance de masa para el componente X. Mi pregunta es, ¿en el flujo B existe el componente X? No, No. solo que no, Entonces, este término de aquí es 0.
Porque la composición, o sea, porque no existe composición de X en B. Entonces, esta composición es 0. Quedándome que el balance de masa para el componente X sería X, la composición de X en A por A es igual al balance, perdón, a la composición de X en C por C. Listo. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Y de ahí le hace para los demás componentes o cómo? Exactamente, ahí se hace para el resto de los componentes. A ver, hagamos entonces el balance de masa para el componente Y. ¿Cómo queda? Componente Y en B es igual al componente Y en C. Ah, ya, directo, muy bien. De todas formas, le voy a escribir yo para poderle analizar, ¿ya? Ya, este sería, en cambio, el balance de masa específico para el componente Y. José se nos adelantó y se dio cuenta que en el flujo de A no existe el componente Y, entonces este término se hace 0, quedándonos que la composición del componente Y en B por B es igual a la composición del componente Y en C por C. Este sería nuestro balance de masa específico para el componente Y. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profe. Ya, ahora verán. Me voy a cambiar de hojita mejor, ¿ya? ¿Dónde está? Ahora, saquemos aquí todas las ecuaciones entonces que nos quedaría para el mezclador que estábamos hablando. Ya. Este es nuestro mezclador, ¿no? Denme un segundito, o si no se me va a apagar la compu. Ya. A ver, entonces, voy a escribir aquí las ecuaciones que hemos obtenido. Del balance de masa general o global teníamos A más B es igual a C. Del balance de masa específico para el componente X nos quedó X por A es igual a X por C. Bueno, aquí le pusimos X en A, X en C. Del balance de masa específico para Y nos quedó, esto era B, no, esto es A, perdón. Ya, entonces, de aquí nos quedó X de Y en A por Y, perdón, por A, por B. Es igual a X de Y por C, por C. Ya. Listo, aquí tenemos estas ecuaciones que son las que hemos obtenido de los balances de masa, ¿no es cierto? Ya. Si ustedes se fijan, tenemos tres ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Listo. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Chicos, ¿cuántas incógnitas tenemos? 5. Ya. A ver, veámosle. Voy a escribir aquí. Sería A, sería B, sería C, sería X de A,
X de B. Perdón, aquí sería. Ya. Estas serían todas nuestras incógnitas que nosotros estamos sacando de estas tres ecuaciones, ¿no es cierto? ¿Confirmado, chicos? ¿No es cierto, chicos? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Sí. Sí. Ahora, ¿qué sucede con la composición de X en A? Es la misma que la Es igual a composición. Sí. No es igual a la composición, chicos. Está bien lo que me dijiste si es que me hubieras dicho flujo, pero estoy hablando de la composición. ¿A cuánto es igual la composición de X en el flujo A? A 1. A 1, correcto, muy bien. Esto es 1, porque en A existe solamente X. Entonces, esto ya no es una incógnita, o ya no es una variable. Esto de cajón es 1. ¿Qué más? ¿A cuánto es igual la composición de X, perdón, la composición de Y en B? Igual también a sería 1. Igual a 1. Es igual a 1, 1 igual. ¿no es cierto? Ahora, entonces, ¿cuántas incógnitas he tenido? A, B, C, 5. 5, profe. X en C. Para no confundirnos y como ya estamos hablando el mismo idioma, les voy a poner así, la composición de X en C y la composición de Y en C. ¿Ya? Entonces, hasta este rato hemos tenido 5. Ahora, tenemos 5 incógnitas con 3 ecuaciones. ¿Se puede resolver el sistema? No. No. No No. se puede resolver el sistema. Ahora, analicemos una cosa. Verán, la composición de X más la composición de Y, ¿cuánto tiene que dar? La C. La Composición. C. No, ¿cuánto? C1. La composición. ¿Cuánto? 1. 1, correcto. Entonces, esto se puede considerar como una ecuación 4. ¿Ya? Y ahí, ¿qué sucede en cambio con el número de variables? ¿En cuántas nos quedan? En 3. Igual. En 3. En Porque 4. nos. En 4. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros de aquí podemos despejar, por ejemplo, X, pero nos sigue quedando la incógnita X. Entonces de aquí vamos a tener 4 incógnitas. ¿Sí le ven? Sí, profe. Media hora. ¿Ya? Entonces, de aquí hemos obtenido esto. ¿Sí? Ya. Sí quedó claro, ¿no es cierto? Este análisis, chicos. ¿Sí quedó claro? Yo no lo entendí, profe. No sé si podrá repetir, por favor. Ya. A ver, aquí nosotros teníamos XC y YC, ¿no es cierto? Si nosotros de esta fórmula nueva le despejamos a Y, esta Y, ¿a qué va a ser igual? A 1 menos X. Como aquí que estas dos variables ya quedan en una sola, se disminuye una. Ya no son 5, sino van a quedar 4. ¿Sí le ves? Sí. Ya, eso es lo que les explicaba. Ahora,
el rato que nosotros decimos esto, que planteamos esta nueva ecuación, nosotros ya podemos, el sistema ya se puede resolver, ¿ya? Porque tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿no es cierto? Pero fíjense, para Profe, nosotros, en la dígame, ecuación está x más y, ¿no sería x de c más y de c? O, bueno, ya me perdí. aquí les dije que les iba a cambiar la nomenclatura para que quede más claro. Si quieren les vuelvo a poner. Aquí sería Sí, x de profe, porque si no xc, se ven muchas cosas diferentes. ya. Entonces aquí. Es que tengo que ir de paso en paso. Si es que no me entienden la nomenclatura, o sea, si es que les lanzo de una la nomenclatura, yo creo que no me van a entender, pero bueno, no pasa nada. Ya, listo. Al fin de cuentas es lo mismo. Ya, Ya, profe, ahora, gracias. ya. Ahora, verán. Si ustedes se fijan, esta ecuación no le podemos dejar tal cual por ecuación, porque al fin y al cabo, para resolver la ecuación 4 de ley voy a necesitar uno de los dos términos. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí me entienden esta parte, no es cierto? ¿A qué me refiero? Esta ecuación 4 que le escribimos no me sirve para el desarrollo de mi sistema o para la resolución de mi sistema. ¿Por qué? Porque de ley, para resolver esto, siempre voy a necesitar uno de los dos. Entonces, no me sirve como ecuación de resolución. Lo que quiere decir es que, al fin de cuentas, nosotros aquí vamos a tener 3 ecuaciones con 5 incógnitas. ¿Ya? Ahora, esta diferencia de estos dos números, estas diferencias, que sería, bueno, realmente hay una formulita, eso es lo que quiero explicarles. Espero que me entiendan. Esta diferencia entre estos dos, que me da 2, va a ser el número de datos o de parámetros que yo necesito conocer para poder resolver a este sistema de aquí. ¿Qué quiere decir este número 2? Este número 2 significa que dentro de estas 5 variables que nosotros tenemos, de ley nosotros tenemos que fijar a una, perdón, a 2. Entonces, aquí viene lo de la base de cálculo. Si nosotros establecemos que nuestra base de cálculo es, por ejemplo, queremos obtener aquí 100 kilogramos de C por cada hora. Ya es una base de cálculo. Entonces ya tenemos menos una incógnita. Ahora, necesitaríamos también otro parámetro más, otra variable más para poderle hacer, para que se pueda resolver a este sistema. Entonces, por ejemplo, yo quiero un flujo de C, de 100 kilogramos de C por hora, que contenga 50% de X. Entonces, como ya tengo esta composición, ya cumplo con que tenga 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces, el sistema se puede resolver y puedo determinar todos los parámetros de mi balance de masa. ¿Sí me entendieron esta parte? ¿Sí me entendieron, chicos? Sí, profe. Ya, entonces, para la siguiente clase, a ver, perdón, nos vamos a quedar hasta ahí. Primera cosa, para la siguiente clase tenemos prueba de capítulo, chicos. ¿Qué van a dar hasta qué tema van a dar la prueba de capítulo?
van a dar todo lo que son gases, gases ideales, gases reales, ¿ya? Y la teoría, lo mismo, de gases ideales y reales y lo que es la teoría de balances de masa o la introducción a balances de masa. ¿De acuerdo? Primera cosa. Segunda cosa, van a preparar, van a preparar el primer grupo y el segundo grupo. No sé cómo están en el orden de los grupos de laboratorio. ¿Tienen a la mano tal vez, chicos? Vicky, tal vez tienes los grupos de laboratorio. Sí, profe, en su chat, ya le reviso ahorita. Por favor. Ya, el primer grupo y segundo grupo que ya nos va a decir Vicky, tienen que preparar el grupo 1, ¿qué son los grados de libertad dentro de balances de masa? Y el segundo grupo tiene que preparar un ejemplo de balance de masa en mezcladores, pero incluyendo los grados de libertad. ¿Ya? Entonces, ya Vicky ya nos va a decir Le cuáles son digo, los... Sí, por favor, dinos cuáles son los grupos. ya, está como grupo A, Barrio Nuevo Tania, Rojano Vanessa, Guijarro Emily y Víctor Miño. Y como grupo B está Cantos Wilson, Flores Nayeli, Wilcapi Cindy, Narváez Kimberly y Urgiles Daniela. Ya, listo. Entonces, el primer grupo, vuelvo a insistir, hace la exposición o prepara una presentación para indicarnos qué son los grados de libertad dentro del balance de masa. Y el segundo grupo prepara un ejercicio acerca de mezcladores, pero aplicando los grados de libertad. ¿Sí queda claro? Entonces, día miércoles, prueba de capítulo, gases ideales y reales y la materia de balance de masa. Día jueves, prepara la clase el grupo 1 y el grupo 2. ¿Entendido, chicos? Profe, una consulta. ¿La prueba son las 2 horas? ¿O Sí, cuánto las tiempo? 2 horas le vamos a hacer. Y otra consulta sobre la exposición. ¿Cuántos minutos nos podemos demorar? ¿O es 1 hora? Podría ser unos 15 minutos. O sea, ya se van a dar cuenta que el tema tampoco amerita mucho, así que van a ser unos 15 minutos. ¿Ya? Profe, ¿nos podría subir estas diapositivas, por favor? De hecho, sí deben estar, solo tengo que activarles. De todas formas, ya les reviso, ya le voy a subir. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Listo, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Para las exposiciones debemos exponer todos los miembros del grupo o solamente uno? Ah, cierto, gracias por hacerme acuerdo, Daniela, me olvidaba. Todos tienen que preparar la exposición, pero yo escojo quién expone, que va a ser al azar. ¿De acuerdo? Ingeniero, y el grupo 2 solamente un ejercicio, ¿verdad? Solo uno. Sí, solo uno, solo uno. Pero vuelvo a insistir, donde esté aplicado los grados de libertad. Entonces, al grupo 2, ¿qué le toca hacer? Le toca, en otras palabras, saber qué son los grados de libertad y de ahí aplicarle al ejercicio que van a hacer. ¿De acuerdo? Ingeniero, no sé si nos puede recomendar algún libro o algo. Ah, ya. Entonces, ya les describo. El autor. El título exacto ya te veo. Se llama Principios Básicos y Cálculos de Ingeniería Química. Ahí está, el autor y el nombre del libro que es bastante bueno. ¿Me puede repetir, por favor, ingeniero? Está en el chat. Ah, ya, muchas gracias. Muy amable. Ya. Listo, chicos. Si es que no hay más dudas, nos quedamos hasta ahí.
Ya, profe, gracias. Gracias, Ya. profe. Ya, listo, Hasta luego. chicos, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.